¿cómo podemos decir la palabrita? La consideración, si lo quieren ver ustedes así, de que no puedan tenerla conectada. Entonces, para empezar, pues quiero comentarles, ¿verdad? Que el día de hoy se habilitó ya lo que fue la plataforma de Google Classroom. Se les empezó a compartir a ustedes todo el contenido a través de la plataforma y se dieron cuenta pues que ya vamos cargando algún tipo de información. Entonces lo último que se les dio ahorita pues fue el link para que se pudieran conectar, pero ya se hizo un repositorio para que ustedes puedan tener la noción de diferentes documentos que vamos a ir utilizando. Entonces, ahí de a poco van a ir viendo ustedes que ya se va guardando parte de esa información y en su momento oportuno pues se les va a ir indicando qué es lo que se va a ir compartiendo dentro de todo este proceso. ¿Se logra ver la pantalla por ahí, compañeras y compañeros? Sí, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Entonces, yo creo que más allá de una clase completa, lo que vamos a tratar es hacer de una introducción, de recordar cómo vienen ustedes dentro de sus conocimientos del derecho para poder pues ya entrar de lleno y hablar del tema del derecho internacional público. Entonces, una pregunta básica. Vamos a preguntarle a Magda, ¿qué es derecho? Magda Petrona. ¿Está por ahí, Magda? Yo creo que mi Magda Petrona Pichola no se encuentra. Vamos a pedirle entonces a favor a Iris Emelina Ixen. ¿Para usted qué es derecho? Yo creo que hay compañeros que solo se conectan. Buenas noches, licenciado. Perdone, no podía activar mi micrófono. Muy bien, me equivoqué entonces. Lo escucho. Derecho es adquirir obligaciones y también responsabilidades. Muy bien. Y si lo dijéramos más en una definición relacionada pues al ámbito legal, ya que estamos en el 9º semestre, ¿cómo podríamos definir nosotros qué es derecho? Sí, Gilibaldo. Como Gilibaldo me parece. Sí, Lick, muy buenas noches, gusto escucharlo. Para mí, derecho es el conjunto de normas jurídicas que regula la conducta humana. Muy bien, muchas gracias, Gibaldo. Entonces, si partimos de que es un conjunto de normas, ahora pues vamos a preguntarle a Iris, para ella, ¿qué es en este caso el derecho internacional? ¿Cuál sería su noción de derecho internacional? Yo creo que se nos desconectó. Vamos a preguntarle a Gabriela Marifé si nos apoya. Gilibaldo dijo, ¿Qué es derecho internacional según su concepción? El derecho internacional es aquella norma que regula las relaciones entre naciones o entre países. Bien, gracias. Que vela por la... Sí, solamente. También, perdón, Lick, ahorita vi que me llamó, que regula, como decía el compañero, la relación entre los estados, ¿verdad? Y los derechos, y tanto los derechos como las obligaciones. Ah, ya, muy bien. Y por aquí hay otro compañero que me levantaba la mano, pero Eric Chávez. Para usted, Eric, ya reconociendo o recordando qué es el derecho y armando con el derecho internacional, ¿qué cree usted que podría ser el derecho internacional público? Don Eric. Creo que se nos desconectó don Eric. Pero entonces, María Abigail me levantó la mano, ¿le escucho? Así es, licenciado. Yo considero que dentro del derecho público nosotros debemos abarcar que son los tratados y convenios ratificados por nuestro país y que se celebran en parte con los otros países.
Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que me quiera apoyar con esa definición que nos dio María Abigail? Buenas noches, licenciado. Pienso que el derecho internacional es, como bien lo mencionaba la compañera, tratados, convenios internacionales en materia de derechos humanos. Muy bien, muchas gracias. Les hago digamos, observaciones o estas preguntas para que más o menos tengamos el concepto y sepamos hacia dónde vamos dentro de este curso, que podamos comprender qué es el derecho, qué es el derecho internacional público y por qué es importante, digamos, con qué se va a relacionar, con qué estados, con qué instituciones internacionales, qué es lo que va viendo en sí. Entonces, pues, por eso es que les genero estas preguntas, para que podamos ir generando nosotros como que un debate y pues ustedes tengan esa presentación o ese acercamiento. Y por lo mismo, pues creo yo que va a ser necesario que podamos acoplarnos nosotros o apoyarnos de diferentes normativos internacionales, principalmente la Constitución Política de la República de Guatemala, que va a ser nuestro bastión fundamental dentro de todo este proceso. Yo les preguntaba al inicio si ustedes habían estado conmigo el tercer semestre, porque yo les había compartido en ese momento pues la Constitución Política de la República de Guatemala con fallos jurisprudenciales del año 2019 que había emitido precisamente la Corte de Constitucionalidad. Entonces es una herramienta que me imagino que les ha servido a varios y pues les va a servir a otros dentro de este curso. Entonces es una versión bastante completa, una versión electrónica que tiene muchos fallos concordados, muchos fallos internacionales, tiene mucha relación pues con tribunales de orden internacional que les puede servir a ustedes para utilizarlo pues como jurisprudencia en su momento. María Abigail me levantó la mano, ¿qué manda? Perdón, licenciado, creo que se quedó levantado. Está bien, no se preocupe. Entonces, sí voy a necesitar que puedan tener ustedes a mano siempre su constitución. Yo pues ahorita les compartí la versión electrónica. Pues también la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que va a ser parte toral de este curso, voy a necesitar que también la puedan tener a mano. Supongo que ya la otra semana van a poder comprar ustedes su versión impresa en la facultad o fuera de la librería jurídica en algún otro lado, pero pues por lo menos ya tienen ahorita algunos documentos que les fui subiendo. No me dio tiempo de subirles todos, pero pues aquí les voy colocando algunos de los que vamos a ir utilizando. La Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA también, y pues otros que se les van a ir compartiendo en su momento, que ya aparecen en su programa de estudios, que es muy importante que ustedes lo tengan, pero que lo vean, que sepan cómo está organizado el curso, cuál es la importancia precisamente de este curso, los diferentes normativos que vamos a ir nosotros pues analizando en su momento para poder comprender de mejor manera este curso, que va a ser muy, muy bonito, considero yo, principalmente porque ustedes tienen ahorita bastante fresco el proceso de elección de presidente de la República de Guatemala. Entonces, fueron dándose cuenta mucho tema o palabras que no existían anteriormente en nuestro vocabulario o no habíamos ido tan de lleno nosotros, como el tema de la injerencia extranjera, el tema de la soberanía, de la violación a esa soberanía, muchos hablamos de la OEA, de la ONU, pero no conocemos realmente cuál es su significado, por qué ellos tuvieron una connotación muy importante en este proceso electoral. Entonces, desconocemos a veces de dónde vienen pues, los diferentes instrumentos que se fueron dando, y pues por eso es importante que conozcamos el derecho internacional público, pues porque existen pues muchos temas diplomáticos que se van a llevar a través de esta asignatura. Entonces, creo yo que sí es muy, muy importante, ¿verdad? Acá pues en la pantalla ustedes van a poder tener un par de, la diapositiva anterior, algunas definiciones de derecho internacional público. El compañero me decía aquí
parte de las leyes a utilizar pues son la Constitución, la Convención de Viena, la Carta de la ONU, la Carta de la OEA. Entonces, acá pues ustedes podrán apoyarme para irse guiando con el tema precisamente del derecho internacional público, que podemos partir nosotros del hecho de que va a ser una rama del derecho, en este caso va a regular las relaciones entre los estados y también otros sujetos del sistema internacional. Entonces lo que va a hacer, por ejemplo, va a ser establecer normas que van a promover, por ejemplo, lo que es la paz, también la cooperación y la justicia entre diferentes naciones. Pero para poderlo hacer, se va a basar en lo que son las normas y en lo que son los principios que son acordados, digamos, entre los actores internacionales para poder facilitar la convivencia pacífica, la cooperación y también la resolución de conflictos. Entonces, si lo vemos a grandes rasgos, el derecho internacional público lo que va a hacer es abarcar una amplia variedad de temas que van a incluir el uso de la fuerza, el uso de los tratados, el tema de los derechos humanos y también, por ejemplo, el tema del medio ambiente. Y por eso les decía de que para hacer todo este conjunto se va a ir apoyando de algunas instituciones que las vamos a ir viendo pues de lleno durante el transcurso del curso. Pero, por ejemplo, si hablamos de la ONU, de la OEA, podemos hablar de la Corte Internacional de Justicia, del Tribunal Penal Internacional, o también del mismo tema de la Unión Europea. Nos va a permitir nosotros tener un contexto así como que más generalizado. Por ejemplo, si hablamos de la ONU, ¿qué es la ONU? Es una institución que es clave en el ámbito del derecho internacional público. Existe una carta de la creación de la ONU que esta va a ser o va a establecer, por ejemplo, lo que son principios fundamentales del derecho internacional y va a proporcionar un marco para la resolución pacífica de las diferentes disputas, de la cooperación internacional también, y también la promoción de los derechos humanos. Entonces, esta pues ya sobre la marcha vamos a ir viendo cómo es que va creándose, digamos, desde la paz de Westfalia, luego la Sociedad de Naciones y lo que conocemos ahora como el sistema de las Naciones Unidas, nos van a ir permitiendo ver dentro de la historia cómo es que esta ha ido evolucionando, cuáles derechos se han ido reconociendo, cuáles beneficios han tenido para los estados, todos estos instrumentos. Por ejemplo, si hablamos de la Corte Internacional de Justicia, algunos han escuchado hablar de la CIJ, que es una dependencia que depende siempre de la ONU, que es el órgano judicial, si lo queremos ver así, que lo que va a hacer, por ejemplo, es resolver disputas legales entre estados. Va a emitir cierto tipo de opiniones consultivas sobre cuestiones eminentemente jurídicas que han sido planteados por los organismos especializados de la ONU. Entonces, en curso de derechos humanos creo que ustedes fueron comprendiendo un poquito cuáles eran esos organismos especializados y la competencia que podrían tener los instrumentos regionales y también los instrumentos universales. Entonces, los regionales son de la Organización de los Estados Americanos y los universales de la Organización de las Naciones Unidas. Por ejemplo, podemos hablar de la Organización Mundial del Comercio, de la OEA, de la Unión Europea, etcétera. Pero para no hacerle muy cansada esta clase, pues vamos a resumir que estas instituciones pues son ejemplos que existen muchas otras organizaciones también que se especializan o desempeñan un papel crucial dentro del desarrollo de la aplicación del derecho internacional público en diversas áreas. Entonces, va a ser importante que los vayamos conociendo y entrando de lleno en su momento a conocerlos y cómo es que estos funcionan. Pues como esta es una clase introductoria, pues solo vamos a platicar de parte de esos contenidos que estamos viendo ahorita en nuestro programa del curso, que tenemos que abordar, por ejemplo, lo que son las ciencias auxiliares, y estas pues nos van a servir a nosotros a grandes rasgos en que van a apoyarse en diferentes disciplinas, como por ejemplo la historia, la sociología, la economía, también la política internacional, para poder comprender las complejidades de las relaciones que se van dando entre los estados. Dentro de la evolución histórica que vamos a ir abordando también, vamos a encontrar, por ejemplo, que esta evolución surge con el desarrollo de estas relaciones que se han dado entre los estados con soberanía a lo largo de la historia. Es decir, pues
hay hitos como por ejemplo la famosa Paz de Westfalia de 1648, que vamos a leer un poco de eso más adelante. El tema, pues como les decía, también de la creación de la Sociedad de Naciones, que desapareció después de la Primera Guerra Mundial, y en sustitución de esta, pues ya apareció lo que es la Organización de las Naciones Unidas, que es el actual sistema universal que conocemos, que rige pues a nivel mundial. Entonces, también dentro de lo que vamos a abordar, vamos a encontrar el tema del derecho interno versus el derecho externo. Entonces, dentro de este contexto, pues vamos a comprender, por ejemplo, que el derecho interno va a regular lo que son las relaciones dentro de un Estado. Entonces, todo lo que sucede en Guatemala, pues es potestad directamente de ese derecho interno. Sin embargo, ya cuando hablamos del derecho internacional, este se va a enfocar directamente entre los estados y también otros sujetos internacionales, como las organizaciones internacionales, por ejemplo, la Cruz Roja, por decirles la Orden de Malta, como darles un ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar también de las diferentes denominaciones de derecho internacional público, que ustedes en sus diferentes textos, libros que vayan a utilizar, pues van a encontrar palabras similares o sinónimos, como por ejemplo el derecho de gentes, el derecho internacional de los estados, que al final pues van a reflejar ese alcance global, ¿verdad? O su enfoque, que lo regular pues va a normar lo que son la conducta de los estados como tal. Entonces, dentro de la evolución que vamos a ir viendo del derecho internacional también, lo vamos a ir relacionando en su momento con los derechos humanos. De esa cuenta, pues, vamos a recordar que a lo largo del tiempo, pues, el derecho internacional ha ido evolucionando para poder incluir principalmente lo que son la protección de los derechos humanos, y pues esto va a ir reflejando una conciencia creciente, ¿verdad?, de la importancia de poder resguardar lo que es la dignidad, la libertad de los individuos a nivel global. Entonces, el derecho internacional, pues, dentro de esa misma evolución, es como el garante de los derechos que se han ido ganando, han sido reconocidos por Guatemala y por los estados, que ahorita en los procesos electorales que hemos avisorado durante este tiempo por temas de corrupción que se dieron en el gobierno anterior o gobiernos anteriores, pues se evidenció mucho, por ejemplo, el problema de la libertad de prensa, la persecución a sindicalistas, a defensores de derechos humanos. En fin, hubo muchas atrocidades que se fueron dando, que precisamente fueron condenados por la comunidad internacional, y ponían a Guatemala en un sitial pues, que era demasiado deplorable. Esperemos pues que en esta nueva presidencia pues pueda cambiar esa situación, haya más apertura, más respeto, ¿verdad?, a la dignidad de todas estas personas que trabajan por el bienestar y por la defensa de los derechos humanos. Entonces, por eso les digo que es importante, porque una de las partes del derecho internacional va a ser precisamente defender esos derechos humanos. Entonces, como Estado de Guatemala, debe ser de garante de todos los documentos o instrumentos internacionales que han sido asignados pues, por parte del Estado de Guatemala. Yo creo que en derecho constitucional, a los que estuvieron en otras secciones, pues se les platicó un poco también de cómo es que funciona el tema de los tratados, que a grandes rasgos, pues primero debe de haber una suscripción del tratado o adherirse el Estado de Guatemala a un tratado. Luego, pues debe ser reconocido también por el Congreso de la República para que pueda entrar en vigencia, y posteriormente, pues debe ser ratificado también por este mismo Estado de Guatemala y ser depositado ya al seno de la organización, ya sea de los Estados americanos o bien de las Naciones Unidas. Entonces, desde el momento que se hace ese depósito, que ya entra en vigencia y ya es básicamente una norma que debe de observarse por parte del Estado de Guatemala. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ir comprendiendo o viendo también en este curso, ¿verdad? Vamos a comprender también, por ejemplo, la importancia que tienen las fuentes del derecho internacional público, porque aquí vamos a incluir y vamos a ir comprendiendo cómo es que funciona a través de los tratados,
a través de la costumbre internacional, también a través de los diferentes principios generales del derecho y también las diferentes decisiones judiciales, además de otro elemento como por ejemplo es el tema de la jurisprudencia, no la jurisprudencia que emite la Corte de Constitucionalidad o la Corte Suprema de Justicia, sino la jurisprudencia emanada en este caso por tribunales internacionales y también la doctrina que pueda surgirse, por ejemplo, por expertos que también desempeñen un papel importante dentro del contexto del derecho internacional. Entonces, esta pequeña introducción creo yo que nos va a permitir tener una visión general sobre los aspectos claves que en este caso pues nos ofrece el derecho internacional público, abordando pues desde su concepto hasta sus fuentes o también su relación precisamente con los derechos humanos. Entonces, vamos a ir platicando nosotros un poquito de diferentes aspectos en este sentido. Parte de esos aspectos pues, son precisamente las funciones, las generalidades, la evolución y la naturaleza del derecho internacional. Y pues acá tenemos que ir viendo o comprendiendo, ¿verdad?, que se deben de establecer esos derechos y deberes que tienen los estados en la comunidad internacional y también cómo es que va a generarse la diferente competencia y atribuciones que le pertenecen a cada estado y su forma de reglamentar en este caso pues todo este andamiaje jurídico. Vamos a pasar a la siguiente porque aquí hay algunas consideraciones que debemos de tomar en consideración. Entonces, como todos tienen su constitución a la mano, pues les voy a pedir que me puedan apoyar para poder hacer este análisis. Entonces, quisiera pues primero platicarles un poco de la soberanía, o mejor, cuéntenme ustedes, para ustedes, qué es la soberanía o en qué creen que ayuda a Guatemala o por qué debe de defenderse. Creo que ese era como el punto toral que siempre veíamos nosotros en las discusiones de la presidencia, del Ministerio Público, por ejemplo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de los diputados y pues, otros actores políticos. Entonces siempre hablaban de la injerencia extranjera y del tema de la soberanía. Para ustedes, ¿qué es soberanía? ¿Qué significa soberanía? Vamos a pedirle a Catherine si me apoya ahí para decirme, para usted, ¿qué es soberanía, Catherine, Michelle? Yo creo que Catherine se quedó congelada. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Iris. Sí, hace unos minutitos me habló, me pidió que le dieran un concepto, pero fíjese que no pude activar mi audio, ahorita sí ya. Para mí soberanía es que se refiere al ejercicio de una autoridad de un cierto territorio. Gracias. Ajá. Givaldo me pidió la palabra nuevamente, ¿la escuchamos? Claro, Luis. La soberanía es el poder que tiene el pueblo en elegir tanto a su forma de gobierno y su forma de su normativa y su política. Forma de política y forma de la normativa, Luis. Gracias, Gilibaldo. Sí, Catherine, por favor, escucho. Yo le dijera que okay. Yo no sé si creo que soberanía es poder de un estado. Muchas gracias. Es que veo dos Catherine y Michelle. Entonces no sé si son dos o la misma persona está usando dos cuentas. No, somos dos. Diferentes. Por eso dos. Ya. También mi apellido completo, licenciado. Sí, es que no me aparece aquí en la pantallita, solo Catherine Michelle García Corado y Catherine Michelle Vázquez Ramos. También casi parecido. Ajá, solo la K y la C cambia. Yo creo que la soberanía es el poder de un estado, licenciado. No, aire tengo una panza. Gracias, Astrid. ¿Alguien más que nos quiera apoyar con el concepto de soberanía?
Licenciado, la soberanía es la facultad que tiene el pueblo para poder delegar su ejercicio en los tres poderes del Estado. Muchas gracias. Bueno, recordemos un poquito del tema de la soberanía. Igual, pues vamos a encontrar su asidero legal del artículo 140 al 143 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero, pues, para efectos prácticos, la soberanía se refiere al principio de que un Estado es independiente y tiene, en este caso, autoridad exclusiva sobre su territorio y sobre los asuntos internos que éste maneje. Entonces, en el caso de Guatemala, la soberanía implica que un Estado es libre y es autónomo, que va a ser capaz de poder tomar decisiones, tanto políticas como legislativas, sin ningún tipo de interferencia externa. Entonces, eso básicamente es como que el concepto de la soberanía. Entonces, si lo enfocamos al derecho internacional público, pues Guatemala, como un Estado soberano, va a participar en el sistema del derecho internacional público, y esto pues lógicamente va a implicar que va a estar sujeto a las normas y a los principios que están acordados internacionalmente que van a regir las relaciones entre estados. Entonces, Guatemala pues se va a comprometer a respetar y a cumplir los tratados internacionales, a participar en organizaciones internacionales y también a adherirse a las costumbres internacionales que han sido aceptadas pues, por los estados. Entonces, si tratamos de amarrar o relacionar el tema de la soberanía con el derecho internacional público en Guatemala, pues podríamos partir de la premisa de que la participación de Guatemala en el derecho internacional público no implica como tal una pérdida de la soberanía, sino más bien es un ejercicio de ella en un contexto internacional, o sea, fuera de Guatemala. Por lo que, digamos, les decía anteriormente, ¿verdad? Que al unirse a tratados y a las organizaciones internacionales, Guatemala, por un lado, pues contribuye a su formación y a la aplicación de las normas que van a ir buscando, por ejemplo, la estabilidad, la cooperación y el respeto mutuo entre los estados. Entonces, la soberanía, pues, por lo tanto, podríamos decir que se ejerce de una manera coordinada, sistemática y cooperativa en el escenario internacional. No es solo algo antojadizo de que cuando me conviene voy a decir que se me está violentando mi soberanía, o cuando yo quiero violar un derecho de mis propios ciudadanos, utilizarla de forma contraria, ¿verdad? Entonces, pues, en cuanto al mismo tema, siempre del derecho interno en relación al derecho internacional público, pues tenemos que comprender que en este caso, a nivel interno, las decisiones y las acciones de Guatemala deben de estar en conformidad con su propia legislación, respetando entonces lo que son la Constitución Política de la República de Guatemala y sus leyes nacionales. Recordémonos de la pirámide de Kelsen, pues la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pues las leyes constitucionales, las leyes ordinarias y así sucesivamente. Entonces, tenemos que considerar también pues, que estas acciones también deben de estar en línea con los compromisos que en este caso pues, han sido asumidos en el ámbito internacional a través del derecho internacional público, ya que Guatemala es un sujeto de derechos y también de obligaciones, entonces tiene ese poder para poderse comprometer internacionalmente. Entonces hay ocasiones en que, por ejemplo, puede surgir la necesidad de armonizar la legislación nacional con las obligaciones internacionales. Ya va a ser esto función de la Corte de Constitucionalidad o del mismo organismo ejecutivo en su momento, o del propio organismo legislativo. Entonces, los tres poderes del Estado van a tener mucha relación dentro de todo este tema de la política internacional. Y si vemos en el contexto de Guatemala o la participación que Guatemala tiene en los organismos internacionales, podríamos decir pues que Guatemala como Estado soberano tiene la capacidad de poder participar de una forma activa en las organizaciones internacionales, como por ejemplo les podríamos decir, o creo que ya lo citamos, pero lo vamos a volver a hacer, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos o otros
organismos regionales o centroamericanos que puedan existir. Entonces, partamos que esta participación implica contribuir a la toma de decisiones globales y también regionales, así como que también puedan, en este caso, adherirse a las normas que están establecidas por estas diferentes organizaciones internacionales. Entonces, en resumen, podríamos decir que sobre el tema de la soberanía, la relación que existe entre la soberanía, el derecho internacional público y Guatemala, básicamente va a implicar una interacción compleja en la que el país, en este caso, pues va a ejercer su soberanía tanto a nivel nacional como también en el contexto de las relaciones internacionales, respetando y contribuyendo en las normas del derecho internacional público. Entonces, con estas nociones preliminares, creo yo que nosotros ya podemos ir comprendiendo, por ejemplo, cuál va siendo esa relación que existe del derecho internacional público con Guatemala. ¿Alguien que me quisiera dar su concepto de cuál creen que es esa relación que existe entre el derecho internacional público con Guatemala? Hoy sí los quiero más participativos, compañeras y compañeros, no se chiven. Algo relacionado con derecho comparado, tal vez. Es convenio, Lick. El que manda Kimberly no le escuché. Pues yo pensaba que los convenios, Lick. Los convenios, ajá. ¿Alguien más que nos quiera aportar ahí? Tratados internacionales. Ajá. ¿Alguien más, compañeros? Licenciado, yo Los creo que pactos, podemos ver licenciado. en los pactos colectivos de trabajo que se ratifican aquí en Guatemala. Bueno, lo veo un poquito difícil, a menos que sea relacionado con la Organización Internacional del Trabajo. En este caso, pues sí podríamos como que irlo amarrando a la hora de que sí existe una violación a determinados artículos. Por ejemplo, en el caso de los sindicalistas, pues sí hay tratados internacionales que les dan cierto tipo de protección a estas figuras. Entonces, sí podríamos como que relacionarlo también en este concepto. Entonces, esta lluvia de ideas creo que nos ayuda como para ir formando diferentes nociones, ¿verdad? Pero podríamos decir que esta relación que se da entre el derecho internacional público y Guatemala, pues se va a basar principalmente en el hecho que habíamos hablado anteriormente, que Guatemala es un estado soberano. Entonces, lo que va a hacer es participar en el sistema legal internacional. Entonces, como Estado miembro Guatemala de las Naciones Unidas, por ejemplo, y también de otras organizaciones internacionales, que está sujeto a lo que son las obligaciones y también a las responsabilidades que derivan, en este caso, del derecho internacional público. Entonces, esto incluye por parte de las autoridades guatemaltecas, por ejemplo, el cumplimiento de las normas y principios que están consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la participación en foros, en conferencias internacionales y también el respeto a los tratados internacionales. Entonces también este derecho internacional público se va a aplicar en el ámbito interno de Guatemala, o sea, no solo en lo externo, sino que en lo interno, porque los principios y normas del derecho internacional pueden ser incorporados a la legislación nacional. Entonces ustedes cuando lean nuevamente el artículo 44 y el 46 de la Constitución, se van a recordar pues de esta forma en que pueden ingresar nuevamente pues a nuestro sistema nacional. Esto lo que va a hacer pues al momento de incorporar a la legislación va a permitir la aplicación y la protección dentro del sistema guatemalteco a los procesos que tengan una solución pacífica en este caso pues de controversias internacionales, como por ejemplo podría decirles Las vacunas Sputnik. ¿qué manda? Las vacunas Sputnik. Esa deuda de 600 millones que hay. Vamos a analizar ahorita. Por ejemplo, aquí me refería más, por ejemplo, al tema del arbitraje, al tema de la mediación, para poder resolver las disputas con otros estados. Ahorita pues nos comentaba el compañero pues un ejemplo muy, muy específico.
que es una responsabilidad internacional que el Estado de Guatemala adquirió con el Estado de Rusia relacionado al tema de las vacunas, que aquí fue un tema más político, si lo queremos ver así, aparte pues del tema de la corrupción, que creo que es más que evidente, que no podemos tapar el sol con un dedo. En este caso, pues, Guatemala se comprometió internacionalmente con Rusia para comprar un lote de vacunas, ya sea que fuera la primera dosis, la segunda o la tercera, desconozco en este momento cuál haya sido, pero por la misma presión de Estados Unidos y de otros miembros en que se colocaran otro tipo de vacunas por la hegemonía precisamente o la lucha que hay a nivel internacional entre Estados Unidos, China y Rusia. Entonces, ellos internacionalmente politizaron todo este sistema. Entonces, Guatemala siempre se adhiere a los intereses de Estados Unidos en este contexto y pues dejaron por un lado las vacunas. Muchas de esas vacunas, pues recordarán ustedes que ni siquiera tuvieron los ensayos clínicos correspondientes o no se dio a conocer los efectos adversos de toda la situación, y más de alguno de ustedes o de nosotros en este momento podemos estar todavía sufriendo las repercusiones que lo que nos hayan metido al cuerpo pues tengamos en este momento, ¿verdad? Pero en el caso, pues como regresando al tema específico de Rusia, pues Guatemala tiene un compromiso internacional que debe de asumirse. Entonces ya determinará la Procuraduría General de la Nación en su momento si existe algún tipo de lesividad o no en relación a la forma en que se hizo la negociación, pero va a tener que irse o someterse posiblemente a un tema de arbitraje en caso de que Guatemala incumpla con este compromiso, que es una deuda, creo que, como decían, de más de 600 millones, lo que se echó a perder, que decía un diputado, no recuerdo qué bancada es, que un aproximado de 400 millones se evidenciaba de que estaban ahí perdidos, ¿verdad? Entonces... Fue Orlando Blanco y José Chic. Muchas gracias, compañeros, que no logro ver ahí. Carlos, muchas gracias. Sí, entonces esos son parte de esos ejercicios que vamos a ir haciendo más adelante para poder determinar, en este caso, pues Guatemala como sujeto de derechos y obligaciones, en este caso, pues las obligaciones que contrae al momento de que las incumpla, cuál es la forma en que éste puede ser sancionado o obligado a cumplir sus compromisos, o bien qué implicaciones puede tener a nivel internacional por el incumplimiento de este tipo de situaciones, o el tipo de sanciones que puede ir teniendo en este caso, ¿verdad? Igual hubiera sido, por ejemplo, en el caso de que el presidente electo no hubiera asumido y Estados Unidos y la Unión Europea o parte de la comunidad internacional hubieran colocado diferentes tipos de sanciones. Aparte de colocarlos a los presuntos corruptos en la ley Magnitsky, otro tipo de esa cuestión. Por ejemplo, Estados Unidos pues tiene su tema de los activos y decir que el dinero en dólares que Guatemala pudiera tener en diferentes bancos, congelarlo porque es la moneda de ellos, así como han hecho con Rusia principalmente, con Venezuela, con otros que les congelan sus activos o les expropian parte del dinero. De igual manera podría haber sucedido con Guatemala. Y por ejemplo, nosotros vivimos básicamente del tema de las remesas. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Estados Unidos dice no más remesas a Guatemala? Entonces se acaba la economía, porque realmente Guatemala es un país que no produce. Entonces, lo que nos saca a flote básicamente pues son los impuestos que nosotros pagamos, parte del comercio y pues lo que ingresa pues de las divisas. Entonces, tal vez no en el 100%, pero sí en un gran porcentaje de todo este tipo de situación. Entonces, sí es muy, muy importante, ¿verdad? Porque precisamente algunas áreas del derecho internacional público
son relevantes para Guatemala, principalmente el derecho de los tratados. También está en este caso pues el derecho diplomático, el derecho humanitario que se va desarrollando dentro de ese contexto. También dentro del curso vamos a abordar el derecho del mar, el derecho ambiental, que pues estos se derivan o abarcan pues temas de los acuerdos internacionales que Guatemala pues ha asignado, relaciones diplomáticas, derechos humanos, protección del medio ambiente, también el de limitación de las fronteras marítimas, que vamos a ir viendo hasta dónde llega la competencia de Guatemala y pues qué ya no puede hacer dentro de las aguas internacionales, ¿verdad? Entonces, pues en resumen, para terminar la clase de hoy, si quieren, pues la relación entre este derecho internacional público de Guatemala va a implicar este reconocimiento y también pues el cumplimiento de las normas y también de los principios del derecho internacional por parte del Estado guatemalteco, tanto en sus relaciones con otros estados como en su legislación interna. Entonces también vamos a ir considerando pues que el derecho internacional público es una área que está en constante evolución. Entonces, si les pongo un ejemplo, cuando ustedes tuvieron su primer teléfono, posiblemente era un BlackBerry o un Raspaguelitos que le decían a los Nokia, y ahora pues tenemos teléfonos inteligentes. Entonces, de la misma forma, por ejemplo, de la pandemia para acá, la tecnología irrumpió en nuestros hogares de una forma exponencial, les voy a decir yo. Empezamos a tener pues clases virtuales, acostumbrarnos al uso del internet, de las nuevas tecnologías, de las cámaras para poder ver en tiempo real pues el video, el audio, y así sucesivamente. Pues el derecho internacional público también ha tenido esa como variación. Entonces podríamos decir que en esta era contemporánea, ¿verdad?, tanto las nuevas tecnologías de la información y especialmente el tema de la inteligencia artificial, pues han transformado significativamente el panorama global. En este caso, pues se están generando desafíos y oportunidades también para el derecho internacional público, porque considero yo pues que esta relación permite ver cómo las innovaciones tecnológicas van a afectar también, por un lado, el tema de la soberanía. También podemos hablar de la privacidad, de la seguridad y también otros aspectos fundamentales de orden internacional, que en este caso Guatemala, como un Estado soberano, se ve directamente afectado, digamos, por estas dinámicas. Ustedes creo que ya tuvieron oportunidad de recibir en la especialización o la preespecialización el curso de informática jurídica. Entonces ya han empezado a abordar un poco todas estas situaciones, han visto un poco el contexto de los delitos transnacionales o transfronterizos, los delitos informáticos, por ejemplo, el tema de la pornografía infantil. Entonces, el espionaje, el tema, pues, por decirle alguno de los tantos temas que se pueden ir dando dentro de todo este contexto. Entonces, los ciberdelitos, pues Guatemala tiene que estar en armonía con las legislaciones internacionales para poder dar persecución a todos estos tipos de situaciones, ¿verdad? O para poder hacer, por ejemplo, el tema de la extradición de algunas personas por cierto tipo de delitos que a través de los diferentes instrumentos internacionales que Guatemala haya suscrito, pues pueden permitirse. Entonces, todo esto va a ser parte de ese contexto que les platico que se va dando dentro de todo este andamiaje jurídico del derecho internacional público. Entonces, les voy a pedir que para la próxima sesión, pues sí puedan leerse un poquito la Constitución, porque nos va a permitir ir empezando a agarrarle un poquito el sabor al curso, y lo vamos a ir amarrando pues ya con la ley de organismo judicial y otras leyes, ¿verdad? Entonces, si pueden apuntar ahí, sí les pediría primero que se lean el artículo 44 y el artículo 46 sobre el tema de la preeminencia constitucional. También el tema mismo de los derechos inherentes a la persona humana y lógicamente el tema de la soberanía,
que está en los artículos 140 al 142 o 143. El tema de la jerarquía constitucional. El tema también de la naturalización. El tema de los centroamericanos. Ya no les voy a dar los artículos para que los busquen ustedes. Entonces, también el tema de las relaciones internacionales, el tema de la comunidad centroamericana, el tema del derecho de asilo también. Y ese sí les voy a dar el artículo, ustedes van a buscar ahí cuáles literales son relacionados pues con las funciones del presidente de la República, sobre la función que tiene específica de poder ratificar o de denunciar instrumentos internacionales, y también de los instrumentos internacionales que deben en este caso ser sometidos a consideración del Congreso para su aprobación antes de la ratificación. Entonces sí, me gustaría pues que puedan familiarizarse con esos artículos. También vean el artículo 3, el artículo 4, el artículo 18. El artículo 136, el artículo 186 también, para que los vayamos relacionando y pues ya le vayamos encontrando la forma. Relacionado al tema de las diapositivas que estamos usando, yo se las voy a ir compartiendo en su momento en la misma plataforma de Google Classroom. Entonces, conforme vayamos avanzando un poco más, ya se las voy a ir compartiendo. Entonces, yo creo que por hoy nos quedaríamos hasta aquí. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Y si no, pues el día viernes seguiríamos con la siguiente sesión, en este caso de forma virtual. Voy a ver cómo nos organizamos para las siguientes sesiones porque creo que eso sí tengo que comentárselos, ¿verdad? La Universidad de San Carlos siempre en el primer semestre tiene mucha interrupción precisamente los días viernes por las actividades huelgueras. Entonces, desde que se declara pues ya actividades de esa índole, regularmente pues hay 3 o 4 viernes que hacen lecturas de boletines, entonces no podemos recibir regularmente pues clases. Y más que nosotros vamos a estar en el primer nivel, ahí estaría toda la UI, entonces no sabemos realmente cómo nos va a ir o si nos van a permitir los días viernes pues hacer la clase virtual o dejárselas pregrabada. Entonces vamos a ir viendo cómo se va a ir dando este tema y pues ver cómo vamos a ir dosificando también estas sesiones para que nos dé chance durante el semestre de poder avanzar con los contenidos. Entonces, eso les quería comentar, ¿verdad? Y pues ya la otra sesión vamos a ir hablando ahí cómo es que nos vamos a ir organizando. De momento les diría de que si ustedes tienen por cuestión de afinidad poder crear sus grupos, armen grupos de 15 personas, entre 12 a 15 para los trabajos que vayamos a ir realizando más adelante, las exposiciones también, para que con el suficiente tiempo pues ustedes se organicen de la mejor manera posible. Ahorita todavía no les puedo asignar yo como una clave específica porque no sé si ya están todos los que tienen que estar o todavía hay extemporáneos para poderse asignar al curso. Entonces, vamos a esperar un poquito, ¿verdad? Ahorita esta clase es solo para conocernos, ¿verdad? Ya vamos a entrar de lleno en la siguiente clase, pues, a ver otros temas más profundos, más de fondo, ya no tanto de forma. Entonces, no sé si tienen alguna duda, compañeras y compañeros. Licenciado, buenas noches. Y solamente una consulta, de todos los textos sugeridos en el programa, ¿usted cuál nos sugiere o solamente trabajamos con lo que nos va a mandar de material de apoyo? Gracias por la pregunta, Silvia. Sí, yo creo que principalmente vamos a trabajar con Larios Ochaíta. Entonces, yo pues también trato a veces de estar un poquito más a la innovación y pues compartirles en algunas oportunidades revistas académicas o artículos, en este caso pues de
maestros o de doctores en Derecho sobre los temas que vamos viendo. Entonces, cuando sea así, pues se los voy a ir compartiendo también para que ustedes puedan ir leyendo y teniendo una noción más amplia, ¿verdad? Acerca de los temas que vamos a ir trabajando. Entonces, de momento, pues vamos a utilizar las bibliografías que nos aparecen en el programa, que según tengo entendido, pues están disponibles también en la biblioteca de la facultad, y algunos textos que ustedes mismos podrán en su momento pues encontrar también publicados en internet. Pero básicamente pues sería eso, los contenidos que vayamos dando dentro de clase y los que se les van compartiendo a través de la plataforma de Google Classroom. Gracias, licenciado. A la orden, Silvia. Entonces, si no hay más dudas, pues yo nuevamente me repito en agradecerles por su presencia, por haberme permitido también darles a conocer a la licenciada que nos va a estar auxiliando en este semestre. Entonces también les pido a ustedes la colaboración hacia ella, y pues vamos a estar tratando de darle seguimiento a ella a los casos que en su momento pues nos puedan plantear. Espero que sea un bonito semestre, que podamos trabajar en conjunto y pues principalmente aprender. No solo que ustedes aprendan de la licenciada y de mí, sino nosotros aprender de ustedes. Entonces, en ocasiones, pues vamos a hacer esos foros para ir hablando, que ustedes nos vayan contando sus diferentes análisis sobre los temas que vayamos platicando, precisamente porque yo lo que quiero pues es incentivarlos a ustedes a que se expresen, a que exista un análisis más allá de solo una definición doctrinaria. Entonces, comprendo que ustedes ya están en el 9º semestre, entonces este año cierran, y pues ahorita sí ya deben de perder el miedo de hablar en público. Entonces, por eso es que les decía ahorita el ejemplo, bueno, los que pueden encender su cámara, enciéndanla para irse familiarizando, porque las exposiciones ahorita tengo que ver cómo me organizo, pero sí van a ser de forma presencial, difícilmente las vamos a hacer virtuales. Entonces, si queremos escucharlos ahí, ver cómo se desenvuelven, porque les va a ayudar a ustedes dentro de su ejercicio profesional como tal. Entonces, les insto a que se pongan las pilas en este semestre, y pues así les va a ir de la mejor manera posible. Ahorita nos vamos a sacar el jugo en este primer parcial. Aprovechemos a hacer la mayor parte de zona para que ya el examen final, pues ya tengan ustedes sus 50, 60 de zona, ya solo para darle el pincelazo final, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, que tengan buen descanso, y pues a los que anden fuera de su hogar, pues buen regreso a sus hogares. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.